Bueno, volvemos siempre con la idea de escuchar voces, distintas, muchas, y que la gente después pueda sacar sus conclusiones, y sobre todo en época de campaña, ¿no? Que está bueno escuchar voces y propuestas de los que son candidatos aquí, por lo menos en la provincia de Córdoba o en la ciudad. Es el caso de la izquierda, que lleva a Liliana... Liliana Olivero, casi me sale Ontivero, a Liliana Olivero, que dirigente histórica de la izquierda, Liliana Olivero, que va como candidata a gobernadora, acompañada por Soledad Díaz como candidata a vice, y Laura Vilches, después, un mes después, como candidata a intendenta, y como primera candidata a legisladora, la joven, la hemos tenido acá inclusive embarazada y todo, a Luciana Echevarría. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Bueno, ¿y con qué expectativa están? Bueno, la verdad que muchas. Yo creo que estas elecciones no son unas elecciones más, no solo por todo lo que está pasando a nivel nacional que nos atraviesa por completo, sino porque, bueno, en la provincia de Córdoba estamos ante un gobierno que va a cumplir casi un cuarto de siglo, ¿no? En el poder. Es tremendo. Y la verdad que el discurso del cordobesismo que ahora Schiaretti quiere incluso exportar a nivel nacional dista mucho de la Córdoba real, ¿no? Si uno ve los índices de pobreza, de desocupación, de precarización, estamos siempre por encima de la media nacional. Entonces eso te da cuenta de una desigualdad que cada vez se profundiza más. Y creo que en ese marco las propuestas de la izquierda son las únicas que vienen a plantear, digamos, algo realmente distinto, porque también, vos fíjate cómo terminaron las fórmulas en estas elecciones, ¿no? Creo que es una muestra muy gráfica de lo que nosotros venimos diciendo hace tiempo, de que algunos posan de opositores, pero que en realidad son más o menos lo mismo, es mucha rosca para el mismo plan, por eso se pueden pasar de un lado a otro sin prácticamente costos políticos. Bueno, ya venía pasando que había gente que votaba a Schiaretti a nivel provincial o a Zarzor a nivel municipal y a Macri a nivel nacional. Ya venía ocurriendo, solo que ahora ya se transparenta con Zarzor incorporando a Miriam Prunotto, con Pacerini incorporando a Javier Preto. Bueno, y con esta idea de confluir todos a nivel nacional. Un gran espacio nacional con Schiaretti, Larreta y demás. Tal cual. Por eso, mira, yo lo veo en la legislatura. Las principales cosas siempre votan juntos, ¿no? Entonces, la verdad que frente a ese panorama, frente a un panorama donde también vemos que no es solo las expresiones como la de Milei, sino que en realidad hay un proceso de derechización de todos los espacios políticos, ¿no? En lo que hace a los discursos, a los pocos temas que se debaten, bueno, siempre se pelean a ver quién es más de derecha, ¿no? En las políticas de ajuste, en la cuestión de mano dura. Entonces, que en ese marco haya una propuesta de izquierda unificada, digo, porque también me parece que es una buena noticia, porque si recordamos en el 2019 había dos grandes listas que competíamos por la gobernación, que estaba Liliana por un lado, estaba yo por el otro, y bueno, ahora estamos confluyendo en una propuesta que unifica prácticamente toda la izquierda cordobesa, y bueno, me parece que eso es algo, un reclamo que nos venían haciendo, y creo que eso también nos abre la oportunidad de poder amplificar y multiplicar las bancas que tenemos particularmente en la legislatura, donde la verdad que nosotros hacemos un balance muy positivo de lo que venimos haciendo, y no porque lo digamos nosotros, sino porque es la devolución que nos está haciendo la gente en las calles, ¿no? En los distintos espacios, ciudades que estamos yendo. La verdad que hay un reconocimiento, no solo al hecho de no quedarnos callados, ¿no? Si vos te fijas esto de votar una voz que no se calle, creo que tiene que ver justamente que en las cuestiones muy graves que han pasado en nuestra provincia. El año pasado, sin ir más lejos, los casos de violencia institucional como lo de Blas, que fue la sentencia en realidad, la cuestión de las muertes en neonatal, el caso de Oscar González. Ahí la verdad que la izquierda fue la única que realmente planteó todo lo que había que plantear, que pidió la expulsión. Yo particularmente le hice una denuncia penal. Entonces hay un reconocimiento de eso, pero también de que somos una izquierda que propone, ¿no? Y particularmente desde mi banca, en estos 3 años hemos presentado casi 300 proyectos elaborados colectivamente con las comunidades, con los vecinos, con profesionales que quieren aportar voluntariamente, nos acercan ideas. Entonces, bueno, me parece que eso es algo muy importante, que lo queremos profundizar y sobre todo en los tiempos que se vienen, ¿no? Porque tanto en la provincia como a nivel nacional, gane quien gane, va a ser un gobierno más de derecha. Pero es que yo te escuchaba recién y decías, hablabas de la derechización,
Y también el gobierno kirchnerista, encabezado por Alberto, secundado por Cristina o manejado por Cristina, y ahora con la incorporación, hace un tiempo ya, de Sergio Massa, uno observa que, bueno, Massa es un alumno aplicado de Estados Unidos o del Fondo Monetario Internacional, pero lo dicen todos y es el que está llevando adelante sin mucho éxito el ajuste. Entonces, hasta el kirchnerismo que estaba... Que tenía un discurso progresista. Con un discurso progre y que además había tomado algunas banderas de la izquierda, uno lo ve como también el kirchnerismo se ha derechizado. ¿Ustedes creen que esa derechización del kirchnerismo les permitiría sumar votos de gente que antes votaba a los K y ahora no? Sí, sí, totalmente. Y acá en la provincia también pasa lo mismo. A ver, vos fíjate, estamos hablando de un espacio que en el 2019 levantó su lista y llamó directamente a votar a Schiaretti, ¿no? Y después, no casualmente, durante estos 4 años, es un espacio que mantuvo silencio sobre todas estas cosas que te fui mencionando. No dijo absolutamente nada. Que votaron juntos, digo, porque hay representantes en la legislatura del kirchnerismo, de Caserio y demás, que han votado cosas como, por ejemplo, el ajuste jubilatorio en plena pandemia. Digo, ¿no? Eso viene haciendo ese espacio. Y ahora en campaña, el principal candidato, Alessandri, no hace otra cosa que reivindicar a De la Sota. De hecho, esa es la campaña que hace, de que son distintos porque De la Sota era distinto. A ver, en este gobierno, que ya va a cumplir 25 años, la mitad fue bajo gobiernos de la Sota. Y recordemos lo que ha hecho De la Sota en Córdoba. Fue el que dijo en su momento de que las madres tendrían que haber cuidado mejor a sus hijos. Estaba ahí hablando de las madres de Plaza de Mayo, digo, para mencionar solo un aspecto. Entonces, la verdad que quien se sienta mínimamente progresista difícilmente pueda, digamos, votar a un espacio que, la verdad, nosotros lo decimos con todas las letras, va a terminar siendo una colectora del schiarettismo, ¿sí? Porque es lo que vienen haciendo en este momento. Ahora, la verdad que medio que Schiaretti no les dio mucha opción porque está con este discurso muy anticristina, entonces es los que los obligó un poco a presentar una lista por separado, pero en realidad siempre permanentemente han querido acordar, digamos, ¿no? Entonces, frente a eso, creo que hay mucha gente desencantada con el gobierno nacional por todo lo que bien describiste vos, que prometieron una cosa y terminaron haciendo totalmente lo contrario, y también con este espacio en Córdoba. Entonces, frente a todo ese mapa que tenemos, la verdad que la única lista que aparece, digamos, realmente con un perfil distinto es el de la izquierda. Le decía recién a Ricardo Moreno que la semana pasada hablaba con Gabriel Solano y hablábamos de la representación de la clase trabajadora, o de los trabajadores, o del sector obrero, históricamente representado por movimientos sindicales más cercanos al peronismo. Pero bueno, se ve que en algunos momentos de la Argentina esos sectores sindicales se ponen más duros y salen a la calle y marchan y se le animan más al gobierno nacional, y hay otros en los que no tanto como es actualmente. ¿Coincidís con esa mirada de que la CGT, por ejemplo, no está en la calle, no hace paro, no sale a reclamar mucho que digamos o nada? Bueno, justamente cuando lo escuchaba a Ricardo diciendo de que la CGT estaba agobiada por las políticas del gobierno nacional, iba a decir, bueno, pero entonces, ¿cuáles son las acciones que está haciendo? Digamos, ¿hace cuánto que no llama un paro la CGT? Que no llama mínimamente una movilización. Las veces que han llamado es para apoyar al gobierno nacional. Digamos, ¿no? Entonces, la verdad que hace tiempo que estas centrales sindicales han dejado completamente de representar algo mínimamente genuino de los laburantes. La verdad que, bueno, ya son partes, han sido cooptados, digamos, por los distintos gobiernos, acá particularmente también el gobierno provincial. Son parte, recordemos, PM, hasta el día de hoy es legislador y el que dirigía hasta hace muy poco la CGT. Es decir, digamos, ellos hace tiempo ya que no representan nada y que se sostienen justamente por el aparato y por la burocracia. Sí hay expresiones de recuperación de distintas seccionales, de sindicatos. Bueno, nosotros ahora, por ejemplo, en la UPC, ahí se está conformando una lista unitaria muy importante, donde también participan organizaciones de izquierda, sectores independientes, donde, bueno, hay una oportunidad justamente porque el malestar ya es muy grande desde las bases. Luciana, 2 preguntas más me gustaría hacerte. La primera es porque hay algo que me parece no ha tenido el debate, ha tenido resoluciones desde el Estado Nacional. La primera es en relación al uso de la tierra pública.
Vengo de hacer 2 viajes por España y en el interior de España pasa mucho que los municipios tienen 2 tipos de tierra, o mejor dicho, con la tierra del Estado hacen 2 cosas. La mitad de la tierra llaman a licitación para quien quiera, hablo de pequeños productores, quien quiera explotar esa tierra, con ese llamado a licitación puede hacerlo, o sea, les alquila a precio módicos la tierra a la gente que la quiere explotar. Y la otra mitad de la tierra del municipio, del Estado, ese municipio le reparte en partes iguales entre todos los habitantes del municipio. Acá en Argentina, me parece que no hay un debate sobre eso. Lo que hay sí, hemos tenido el caso de Mar del Plata, donde no hubo una usurpación, sino que hubo una decisión del Estado de prestarle tierras a una cooperativa presuntamente ligada a un dirigente kirchnerista para que exploten la tierra. ¿Debería darse este debate sobre el uso de la tierra? Lo pienso como una manera de la gente para que en lugar de tener cada vez más planes tenga más posibilidades de trabajo. Sí, sí, por supuesto, es lo que venimos planteando nosotros, ligándolo también a la cuestión de las fuentes de trabajo, porque nosotros tenemos 2 grandes problemas, la falta de trabajo y también el déficit habitacional que tenemos en la Argentina. Entonces, si vos unís, por ejemplo, el hecho de que en tierras fiscales se puedan generar planes de viviendas sociales, digamos, y volcar todo lo que se va hoy en la deuda externa a este tipo, digamos, de planes, donde además generaría fuentes de trabajo genuinos, directos e indirectos, digamos, por lo que significa, sería algo muy importante. Eso unido también a las construcciones que ya existen, digo, pues nosotros tenemos un proyecto para, digamos, hacer frente y que va en consonancia con lo que vienen planteando agrupaciones de inquilinos a nivel nacional, digamos, porque hoy los alquileres se han ido a las nubes y quien tiene la posibilidad de tener un trabajo, el salario se te va todo en alquiler, está por encima de 80.000 pesos, 120.000 pesos. Y por otro lado tenés un montón de viviendas ociosas que son parte justamente de la especulación de un sector que no ha hecho otra cosa que crecer, gracias también a las políticas de los distintos gobiernos, que es el desarrollismo inmobiliario. Entonces nosotros planteamos, bueno, aquellas viviendas que durante 100 días permanecen de manera ociosa, bueno, que ya entren en un sistema, un régimen de alquiler social con el Estado como garante para poder generar, digamos, alquileres realmente accesibles a todos los trabajadores. Entonces, me parece que son 2 medidas que realmente son fundamentales. Vos fíjate que el déficit habitacional es una de las cosas permanentemente que prometen viviendas y nunca cumplen. Bueno, en España el gobierno acaba de decidir hace un mes o 2 meses, acaba de decidir la construcción de viviendas para alquilar. O sea, claro, el gobierno, cosa de bajar el precio a las viviendas. La última, los planes sociales. Es un tema que vamos a tratar en el próximo bloque, que no paran de crecer y el dato, la verdad que es muy alarmante. Más de la mitad de las familias argentinas reciben ayuda del Estado, asistencia social del Estado Nacional, y aún así no para de crecer la pobreza, con planes que cada vez alcanzan para menos. Una asignación universal por hijo, que en su momento, cuando empezó, servía para cubrir el 80% de la canasta alimentaria de un menor de 14 años, hoy sirve para cubrir solo el 25%. O sea, cada vez más planes que sirven cada vez para menos. Sí, sí, tal cual. Y de hecho, en realidad lo han recortado a los planes. Ahora sí, claro. Tolosa Paz ha recortado miles de planes sociales. En realidad, digo, porque siempre se pone en discusión lo de los planes y representa una ínfima parte del presupuesto nacional y que, como decís bien vos, ni siquiera alcanzan para dar una respuesta, digamos. Porque hoy lo que está pasando es que no tenemos los peores índices de desempleo, digo, comparándolo con el 2001, digamos, con otras épocas. Pero sí tenés más de un 40% de la pobreza. Entonces, eso te da cuenta que hay millones de argentinos y argentinas que se matan laburando y aún así no pueden llevar un plato de comida a su casa. Digamos, entonces, la verdad que ese es lo que nosotros tenemos que atacar, porque lo que crece es la precarización. Es decir, hoy cuando muchas veces de manera despectiva se habla de los planeros, en realidad gran parte de todas esas personas que se movilizan y que tienen algún plan, en realidad trabajan
changuean permanentemente, digamos, de manera completamente precaria. Digamos. Entonces, bueno, volvemos siempre a la misma discusión, digamos, ¿no? Y lo que yo te decía antes, de, por ejemplo, generar un plan de viviendas sociales, bueno, eso te permitiría generar un montón de fuentes de trabajo genuinos, digamos, para toda esta gente que hoy está completamente excluida, porque recibir un plan de estas características tampoco es que están dentro del sistema. Digamos, la verdad que no tienen prácticamente ninguna de las necesidades básicas cubiertas. Digamos. Entonces, la verdad que cuando yo escucho estos debates, decía que hay que terminar con los planes sociales. O sea, acá volvemos al... ¿Cuál es el grueso? ¿Hacia dónde se nos va gran parte del PBI de lo que produce nuestro país? Se va a una deuda que la verdad que sirvió para que unos pocos se la fugaran, nosotros no vimos ni un peso de eso. Entonces a mí me cuesta ver cómo todos los demás espacios políticos, incluso estos representados por Cristina, ¿no? De que parecen que no gobernaran, o sea, hablan, critican como si no fueran parte de este gobierno, y la verdad que aceptan muy disciplinadamente, ¿no? Que todo el pueblo argentino se tenga que hacer cargo de una deuda que se la fugaron a unos pocos, pero después pegan el grito en el cielo por algunos planes sociales que ni siquiera sirven para que pueda comer la gente. Y nos quedó pendiente la posibilidad de hablar también de las jubilaciones nacionales, que es parte del ajuste que está implementando este gobierno también, sin que nadie chistara. Tema que dejaremos para una próxima oportunidad. Luciana, gracias por venir. No, como siempre, a vos gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Gracias.